La marcha nupcial iba en aumento mientras deslizaba el anillo de diamantes en el dedo de Victoria. Al instante siguiente, se arrancó el velo justo delante de la congregación y corrió hacia la novia que se le escapó, recién llegada del extranjero. Entre los murmullos atónitos de los invitados, llamé a mi asistente. Sube las imágenes de seguridad de la novia aullando, publicadas en las redes sociales oficiales de Sterling Corp. Cuando el precio de las acciones de Vance Enterprises se desplomó, sus padres se arrodillaron en mi oficina suplicando. Miré el bullicioso tráfico de la ciudad, deslizando el acuerdo de adquisición hacia la mano temblorosa de su padre. Fírmalo, o verás cómo tu empresa quiebra mañana. El himno de la iglesia aún resonaba en mi memoria, pero mi juicio apenas comenzaba. La melodía sagrada aún reverberaba bajo la cúpula de la catedral. Me quedé al final de la alfombra roja, viendo a mi novia, Victoria Tory Vance, caminar hacia mí del brazo de su padre. Estaba hermosa. Su rostro, bajo el velo blanco, transmitía la dosis justa de tímida anticipación. La eficiente habló con solemnidad. «Victoria Vance, ¿aceptas a Julian Sterling como tu prometido para que hablemos de esto?» Una vibración estridente lo interrumpió. El sonido provenía de lo más profundo del ramo de Victoria. Vieron que entró en pánico. En semejante situación, un teléfono que debería haber estado apagado se convertía en la nota más discordante posible. La invitada empezó a susurrar. Instintivamente intentó silenciarlo, pero al ver el nombre parpadear en la pantalla se quedó paralizada. El color desapareció de su rostro, reemplazado al instante por una mirada que nunca antes había visto. Una mezcla de conmoción, éxtasis y desesperación temeraria. Era Caleb Rivers, su novio del instituto, el hombre que se suponía que era historia antigua. Ni siquiera me miró, como si la arrastrara un hilo invisible. Se dio la vuelta, dándome la espalda en el altar, y contestó el teléfono. «Caleb, ¿eres tú de verdad? ¿Has vuelto?» «Al aeropuerto JFK». Su voz era baja, pero el irresistible temblor de alegría atravesó la música solemne como una aguja, claramente audible para mí y las primeras filas. «Ya voy, espérenme». Sin explicaciones. «Si nos estallan». Colgó, depositó el costoso ramo en los brazos de su atónita madre, y bajo la mirada incrédula de todos, tanto mía como de los presentes, recogió el grueso dobladillo de su vestido de novia. Como un pájaro que se libera de su jaula, tropezó y salió corriendo por la puerta lateral de la catedral. Corrió a mi boda a buscar una llamada de otro hombre. Me dejó atrás en una sala llena de élite. El tiempo pareció detenerse. Sentí innumerables miradas clavadas en mi espalda. Lástima, compasión, conmoción y la diversión burlona de quienes presencian un descarrilamiento de trenes. Mis padres estaban furiosos. Los padres de Victoria estaban pálidos como fantasmas, intentando explicarse, pero incapaces de emitir un sonido. Toda la catedral se desplomó del romanticismo supremo al absurdo y al silencio absolutos. Al observar la escena, mi mirada se volvió gélida. Me giré para encarar al atónito oficiante y a los invitados. Manteniendo la voz lo más firme posible, hablé por el micrófono. «Damas y caballeros, parece que la ceremonia de hoy debe suspenderse. Disculpen el espectáculo. Por favor, sírvanse servir la recepción si lo desean». Sin esperar respuesta, bajé del altar a través del silencio y las escaleras ásperas y salí de la iglesia. En el coche, llamé inmediatamente a mi asistente ejecutivo, Marcus. «Emitan una declaración pública en mi nombre inmediatamente, redactada de la siguiente manera. La boda de hoy entre Julian Sterling y la señorita Victoria Vance se interrumpió debido a una emergencia personal repentina de la señorita Vance. El señor Sterling respeta todas las decisiones de la señorita Vance y agradece a sus amigos y familiares por asistir. Este es un asunto privado y pedimos al público que no especulara para evitar daños secundarios a ambas familias». Esta declaración parecía magnánima y digna, pero era una trampa. Frases como «emergencia personal repentina» y «respeto a todas las decisiones», combinadas con el hecho de que Victoria huyó, fueron suficientes para que los medios y el público crearan un drama sobre una novia fugitiva en busca de amor verdadero. Me posicionó como la víctima, generando la máxima compasión, mientras que la familia Vance de Victoria quedó en el centro de la crítica moral. «Entendido, señor Sterling, hágalo». El efecto fue inmediato. Esa misma noche, hashtags como #SterlingJilted y #VictoriaVanceFugitiva eran tendencia nacional. La opinión pública me apoyó abrumadoramente,
condenando a Victoria por su falta de decencia y a la familia Vance por su mala educación. En consecuencia, la imagen corporativa y el crédito de Vance Enterprises sufrieron un duro golpe. Pero esto fue solo el aperitivo. Indiqué a todas las filiales de Sterling Corp que reevaluaran de inmediato los proyectos de cooperación con Vance Enterprises, alegando un importante riesgo reputacional, la suspensión de los pagos y la finalización de las negociaciones. Simultáneamente, en el mercado secundario, fondos misteriosos comenzaron a vender en corto discretamente las acciones de Vance. Un ataque doble. Vance Enterprises ya se tambaleaba, dependiendo completamente de un matrimonio con la familia Sterling como salvavidas. Ahora, con la alianza muerta y la credibilidad destrozada, sumada a mis precisos ataques de francotirador y las ventas de pánico en el mercado, el precio de sus acciones se desplomó como una avalancha. Los socios rescindieron contratos, los agentes de préstamos bancarios volaron el teléfono de su padre. En 3 días, la otra glamurosa Vance Enterprises estaba al borde de la quiebra. En la noche del 4.º día, los padres de Victoria, el presidente Richard Vance y su esposa Eleanor, aparecieron a las puertas de la finca Sterling. Atrás quedó su habitual arrogancia reservada. Parecían demasiados, con los ojos hundidos como perros apaleados. Me senté en el estudio, negándoles entrar en la sala. Julian, no, señor Sterling. La voz de Richard estaba impregnada de súplica. No supimos criar bien a nuestra hija, así que perdió la cabeza. Nos disculpamos en su nombre. Por favor, tengan piedad. Denle una salida a la familia Vance. Eleanor se secó las lágrimas, balbuceando. Sí, Julian, por el bien de la vieja amistad entre nuestras familias. Amistad. Los miré. El señor y la señora Vance. Cuando Victoria pisoteó la cara de la familia Sterling frente a toda la élite de la ciudad, pensaron en la amistad. Se quedaron sin palabras, sus rostros se pusieron pálidos. Tomé un documento preparado en mi escritorio y se lo deslicé. Este es el acuerdo complementario de cooperación estratégica redactado por Sterling Corp. Fírmelo y suspenderé temporalmente la atención especial sobre su empresa. Además, puedo inyectar liquidez para ayudarlos a sobrevivir a esta crisis inmediata. La mano temblorosa de Richard recogió el acuerdo. Hojeó algunas páginas y su expresión se ensombreció. Las condiciones eran draconianas. Esencialmente, exigían que Vance Enterprises cediera incondicionalmente el control de sus sectores comerciales más rentables e hipotecara múltiples activos inmobiliarios de primera calidad. Esto no era cooperación. Esto era un robo. Una exigencia flagrante de reparaciones. Señor Sterling, estos términos. Sus labios temblaban, apenas capaces de sostener los papeles que parecían más pesados que plomo. ¿Firmas o no? Me inclino hacia atrás, mi tono indiferente. La vida o la muerte de tu empresa depende de tu proceso mental en este momento. No estoy negociando contigo. Un silencio sepulcral llenó el estudio, roto solo por el sollozo reprimido de Eleanor. Después de un largo rato, Richard parecía como si le hubieran arrancado la columna vertebral. Se desplomó en la silla, cogió la pluma con mano temblorosa y finalmente, al final de ese humillante acuerdo, firmó. Viendo secarse la tinta, no sentí alegría. Marcus entró y recogió los documentos en silencio. Miré por la ventana al tenso cielo nocturno, viéndolo como un campo de batalla donde acababa de comenzar mi conquista. Esto, dije en voz baja, es solo el interés. El verdadero ajuste de cuentas estaba por venir. Que seguía abrazada a Caleb. Como una madre bestia enloquecida, corrió hacia ella y con todas sus fuerzas le dio una bofetada en la cara. ¡Zas! El crujido de la bofetada interrumpió brevemente el ruido. «Te voy a matar a golpes, descarada.
Has deshonrado a la familia por completo. ¿Cómo he podido dar a luz a semejante desastre? Eleanor lloró y maldijo histéricamente. Victoria se agarró la cara, mirando a su madre con incredulidad, mientras Caleb la protegía, enfrentándose a Eleanor. La situación estaba completamente fuera de control, una exhibición de absoluta grotesco. Me quedé al borde del caos, observándolo todo con frialdad. Solo cuando las sirenas de las ambulancias sonaron más cerca y los paramédicos entraron corriendo con una camilla para llevarse al inconsciente Richard, Eleanor llorando mientras lo seguía, la habitación se despejó. Solo quedaban unos pocos invitados atónitos y la pareja que finalmente había encontrado su final feliz entre los escombros. Avancé lentamente. Mi mirada recorrió a Victoria, pálida y temblorosa en los brazos de Caleb, y a Caleb, que parecía alerta y hostil. Mi rostro reflejaba, como era de esperar, agotamiento y profundo dolor. «Señora Baines», dije en dirección a donde se había ido Eleanor. Mi voz no era fuerte, pero era lo suficientemente clara para que los demás la oyeran, con la gravedad de alguien pisoteado repetidamente. Parece que la sinceridad de la familia Baines termina aquí. Hice una pausa, y bajo las miradas repentinamente tensas de Victoria y Caleb, continué. Esta farsa ha causado un daño inconmensurable a mi reputación y a Sterling Corp. La base de ese acuerdo anterior ya no existe. Miré sus ojos desesperados al instante, emitiendo el veredicto final. Haré que mi asistente traiga un nuevo plan de compensación al hospital para la señora Baines. Dicho esto, los ignoré, me di la vuelta, y entre los escombros y las complejas escaleras, me alejé tranquilamente. Detrás de mí, escuché los sollozos entrecortados de Victoria y los rugidos impotentes de Caleb. Nueva ventaja asegurada. Era hora de exprimir hasta la última gota de valor de la familia Baines. Negociar los nuevos términos con la familia Baines fue aún más fácil de lo que esperaba. Frente a un esposo en cuidados intensivos con un pronóstico incierto y una hija que había roto todos los puentes para fugarse con un hombre salvaje, el ánimo de Eleanor Baines se derrumbó por completo. El nuevo plan de compensación que Marcus trajo estaba diseñado para absorber hasta la última médula de los huesos de los Baines. Sin embargo, se limitó a mirarlo aturdida y firmó al pie. Para ella, quizás, salvar la vida de Richard y evitar que su destartalada casa fuera objeto de una ejecución hipotecaria inmediata valía cualquier precio. Conseguí lo que quería: controlar las participaciones en los últimos proyectos de la familia Baines que aún podían dar huevos de oro y los derechos hipotecarios sobre sus bienes inmuebles principales restantes. El proceso fue frío, como una transacción, porque eso era exactamente lo que era. Pensé que después de la humillación absoluta en el banquete de disculpas, Victoria habría aceptado la realidad, o al menos debería haber tenido la suficiente conciencia de sí misma para mantener un perfil bajo. Pero sobreestimé su inteligencia, o tal vez subestimé el coraje que le dio su gran amor por Caleb. La tarde después de la firma del acuerdo, volvió a mi oficina. Esta vez no tenía la histeria de antes. No llevaba maquillaje, vestía con sencillez, y tenía los ojos rojos e hinchados. Adoptó una postura sumisa que nunca le había visto. Julian se paró frente a mi escritorio, con las manos entrelazadas nerviosamente, y la voz débil como un mosquito. Estoy aquí para disculparme formalmente por mi comportamiento. No hablé. Simplemente me recosté en la silla viéndola actuar. Sé que cometí muchos errores, te lastimé y hundí a mi familia. Las lágrimas resbalaron por su rostro justo en Q. No espero que me perdones inmediato. Solo espero que puedas darme otra oportunidad, y a la familia Baines. Levantó los ojos llorosos, llenos de sincero arrepentimiento y una esperanza cautelosa. El compromiso. Podemos continuar. Prometo ser obediente y ser una buena esposa. Es solo que... ¿Puedes darnos algo de tiempo? Espera a que mi padre se estabilice, a que mi familia recupere el aliento. Entonces podremos celebrar la boda. De acuerdo. Casi aplaudo sus dotes interpretativas. Incluso en ese momento, estaba calculando, intentando usar un compromiso fantasma para tenerme como rehén y ganar tiempo para ella y su familia. Probablemente aún albergaba la ingenua fantasía de cambiar las cosas más tarde. Mientras la señora Sterling observaba esta demostración hipócrita, perdí mi última pizca de paciencia. Era hora de terminar con esta farsa por completo. Victoria, interrumpí su emotiva actuación. Mi voz sonaba tranquila, pero con un frío penetrante. Siempre has creído que fue un capricho del destino, un malentendido, lo que lo separó a ti y Caleb hace años, que te obligaron a aceptar un arreglo familiar y casarte conmigo. Se quedó paralizada, con los ojos parpadeando, aparentemente confundida por lo que había sacado a colación. ¿Crees que Caleb se fue al extranjero en aquel entonces para buscar un futuro mejor, para hacerse digno de ti antes de irse temporalmente? Continué,
cada palabra como un picayelos. Su expresión cambió, mostrando pánico por haber tocado un secreto, seguido de una negación instintiva. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Me puse de pie, caminé hacia la ventana y le di la espalda, observando el tráfico que se arrastraba como hormigas abajo. Era hora de desenvainar la cuchilla que había estado afilando durante mucho tiempo. El significado es simple. Me doy la vuelta, mi mirada afilada como un cuchillo, apuñalándola en sus ojos ansiosos. ¿Crees que Caleb te dejó tan abruptamente porque recibió una carta de aceptación y una beca de una universidad extranjera de primer nivel? Porque tenía ambición e ideales. Solté una breve carcajada. La burla la hizo temblar. No seas ingenua. Pronuncié cada palabra, declarando la verdad. Fue tu buen padre. Despreciaba la pobreza de Caleb. Lo despreciaba por no ser digno de un Baines. Se acercó a él en privado. Le dio $100,000 en efectivo, además de una carta de aceptación falsificada, que no valía ni el papel en el que estaba impresa, y le dijo que se fuera. Tomó el dinero. Fue pagado como un mendigo. El llamado gran futuro era solo una mentira meticulosamente tejida por tu padre para hacerlo desaparecer. ¡Boom! El color se desvaneció del rostro de Victoria al instante. Dio un paso atrás brusco, golpeando la silla detrás de ella con un sonido áspero. Sus ojos estaban abiertos, las pupilas se contrajeron en extrema conmoción e incredulidad. No. Sus labios temblaron, su voz se quebró. Estás mintiendo. Mi padre, Caleb, no lo haría. ¿No qué? Me acerco, mi tono cruel. No te entregaría por 100,000, donde tu padre no haría tal cosa. Victoria, has vivido en tu autosuficiente cuento de hadas romántico demasiado tiempo. El tiempo suficiente para que no puedas ver los verdaderos rostros de las personas que te rodean, ni lo ridícula que te ves. La verdad era como un hierro candente grabado en su corazón. Todas sus percepciones, su nostalgia del pasado, su comprensión de la partida forzada de Caleb. En ese instante, todos se hicieron añicos. ¡Ah! Soltó un grito que no sonaba humano, tapándose los oídos como para bloquear la crueldad de los hechos. Dejó de mirarme como una loca, se dio la vuelta y salió a trompecones de mi oficina. Sabía dónde iba, y efectivamente, Victoria era una mecha encendida. Corrió directamente a la sala VIP donde se alojaba su padre. Según las imágenes de vigilancia que Marcus sacó más tarde del relato de la enfermera, cuando irrumpió, Richard acababa de estabilizarse. Llevaba una máscara de oxígeno, yaciendo débilmente en la cama. Ella perdió la cabeza por completo. Se abalanzó sobre la cama, le arrancó la máscara de oxígeno de la cara, le agarró el cuello de la bata y gritó sus preguntas histéricamente. ¿Fuiste tú? ¿Usaste dinero para ahuyentar a Caleb? Dilo. Dime si es verdad. Richard estaba aturdido por esta repentina locura. Su rostro, que acababa de recuperarse ligeramente, se puso morado al instante. Intentó explicarse, pero su cuerpo débil y el frenético interrogatorio de su hija le impidieron hablar. Solo pudo emitir jadeos entrecortados. Me mentiste. Todos me mentisteis. Victoria había estallado. Sacudió el cuerpo de Richard con violencia. Arruinaste mi amor. Me arruinaste. Te odio. Te odio. El violento shock emocional y el temblor físico fueron la gota que colmó el vaso. Sus ojos se desorbitaron. Su cuerpo se convulsionó violentamente. Su cabeza inclinó hacia un lado y volvió a caer en coma, con la saliva babeando incontrolablemente por la comisura de su boca. El monitor estalló en alarmas. El personal médico entró rápidamente, apartó a la maníaca Victoria e inició la reanimación de emergencia de Richard. Debido a este shock repentino, un vaso sanguíneo en el cerebro de Richard volvió a romperse. Aunque le salvaron la vida, el daño fue grave. Hemiplegia, dificultad para hablar, perdió la capacidad de pensar con claridad o dirigir una empresa. La familia Baines estaba oficialmente decapitada. Había llegado el momento. No lo dude. Inicié de inmediato el plan final. Marcus lideró un enorme equipo legal y comercial, como tiburones, becando sangre, abalanzándose sobre Baines Enterprises, que ahora estaba sumida en el caos total, a patearlos mientras están caídos. Los acuerdos firmados previamente se convirtieron en las herramientas definitivas de saqueo, alejando la incapacidad de cumplir con obligaciones contractuales y un importante riesgo operativo. Tomamos el control total de los negocios principales y los activos colaterales previamente designados en el mercado de valores. Ejecutamos piadosamente la ronda final de ventas en corto. Cuando un muro está a punto de caer, todos lo empujan. Al ver esto, otros socios y acreedores se unen al frenesí. El ya ruinoso rascacielos de Baines Enterprises, tras perder su último pilar, se derrumbó con visible velocidad. Los activos fueron desmembrados y engullidos. Fueron empujados completamente al borde de la bancarrota. Unos días después, en una habitación de hospital que apestaba a antiséptico, el otrora poderoso presidente Baines yacía con la boca tacida, medio cuerpo paralizado, y la mirada nublada llena de desesperación. Victoria estaba sentada junto a la cama, perdida. No le quedaban lágrimas, solo un vacío entumecido. Richard usó su única mano funcional para sujetar con fuerza la muñeca de Victoria. De su garganta brotaron sílabas borrosas que agotaron todas sus fuerzas. Las lágrimas corrían por su rostro. Todos somos calculados por Julian. El cuerpo de Victoria tembló violentamente. En sus ojos vacíos, un atisbo de miedo tardío y escalofriante finalmente brilló. El colapso del grupo Baines se produjo más rápido de lo previsto. Sin liderazgo,
paralizado por luchas internas entre facciones y rodeado de enemigos externos, los activos restantes eran como un arenero roto en medio de una tormenta, destrozada en un instante. Sterling Corp fue sin duda el predador que más comió y mordió con más fuerza en este festín. Sentado en mi oficina, escuchaba a Marcus informar metódicamente sobre el progreso de las adquisiciones de proyectos y la liquidación de activos. Todo iba según lo previsto, preciso como un reloj. Justo entonces, sonó la línea interna de Marcus. Contestó, escuchó un momento, tapó el auricular y se giró hacia mí. Su rostro no mostró sorpresa. El señor Sterling, Victoria Baines y Caleb Rivers están en el vestíbulo. Están muy emocionados e insisten en verde. Una foto suya que guardabas escondida en tu bolso. Me incliné ligeramente, mirándola fijamente, con las pupilas cada vez más pequeñas. Su rostro palideció, sus labios temblaron incontrolablemente. Yo, Julian Sterling, no soy lo suficientemente generoso como para tolerar a una esposa que lleva a otro hombre en su corazón día y noche. Mi voz se mantuvo firme, pero cada palabra tenía un peso aplastante. Así que lo encontré. Mi mirada se desvió hacia Caleb. El pánico se reflejó en su rostro. Encontré a este hombre, tu luz de luna blanca, a quien tu padre pagó con $100,000 y un diploma falso. Mi desprecio era manifiesto. Investigué la verdad sobre su partida y descubrí exactamente qué clase de vida había llevado en el extranjero estos últimos años. Sumido en el juego, las deudas, en la indigencia, viviendo como una rata en una alcantarilla. Así que moví mis influencias. Resolví algunos de sus problemas inmediatos y encontré la manera de traerlo de vuelta a Estados Unidos. Vi cómo la desesperación y el horror crecían en los ojos de Victoria mientras le decía la última y más cruel verdad. Te lo devolví. Sabía que en cuanto apareciera, una tonta como tú, cegada por el supuesto amor, se lanzaría sobre él sin importar las consecuencias. La fuga en la boda, la declaración de fuga en el banquete. Todo estaba dentro de mis cálculos. Necesitaba una excusa razonable, una que nadie pudiera criticar, para tragarme a la familia Vance. Extendí las manos, con tono burlón, y me la diste en bandeja de plata. ¡Bum! La verdad explotó en sus mentes como un trueno. Se creían luchadores contra el destino, valientes guerreros por el amor. Nunca imaginaron que, de principio a fin, solo eran peones en mi tablero. Cada lucha, cada momento de pasión incontrolable, era parte de mi plan para empujarlos, a ellos y a su familia al abismo. Ah, Julian, no eres humano, eres un monstruo. Victoria se derrumbó primero, gritó estridentemente, saltando del suelo como una banshee, con las garras desenvainadas, abalanzándose sobre mí. El odio en sus ojos parecía dispuesto a devorarme vivo. Casi al mismo tiempo, Caleb perdió el control. Todo su miedo y humillación se convirtieron en rabia ciega. Rugió, «Te mataré», y siguió a Victoria, atacándome con el puño. Por desgracia, ni siquiera pudieron tocar el dobladillo de mi chaqueta. Con una sola mirada mía, unos guardias de seguridad corpulentos y altamente entrenados irrumpieron desde el pasillo. Como abrazaderas de hierro, los inmovilizaron al instante. Los gritos de Victoria se convirtieron en gemidos, mientras sus piernas pateaban feudales. A Caleb le retorcieron el brazo a la espalda, antes de que pudiera lanzar un puñetazo. Su rostro se apretó con fuerza contra el frío suelo, distorsionado por la presión. Se resistieron como peces arrojados a la orilla, revelando aún más su patética desesperación. «Échenlos», le ordené, de otra manera, como si sacaran la basura. Los guardias no tuvieron piedad. Los levantaron, ignorando sus gritos y maldiciones. Los arrastraron por el pasillo y, bajo la mirada atónita de un empleado, los arrojaron por la entrada principal de Sterling Corp. El mundo volvió a estar en silencio. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Pronto, vi dos pequeñas figuras salir despedidas de las puertas giratorias, desplomándose en la acera concurrida, provocando las miradas de los transeúntes. Pueden empezar la fase final. Vance Enterprises debería ser historia. Observé a la pareja de abajo, apoyándose como perros callejeros, y contesté el teléfono interno. «Caleb Rivers ya no sirve. Retírenle la protección». Esa orden fue como sacar el último saco de arena de un dique de contención. Antes, Caleb solo había sobrevivido gracias a la vaga protección que Sterling Corp ejercía en el extranjero y el temor de los acreedores a la influencia de mi familia. Ahora, ese frágil escudo se desvaneció al instante. Los depredadores que acechaban en las sombras olieron la sangre al instante. La deuda que Caleb tenía en el extranjero no eran facturas de tarjetas de crédito, era una enorme deuda de juego con sindicatos que implicaban violencia y tasas de interés astronómicas. Los cobradores no eran santos. Según los informes fragmentados que recibí después de ser expulsado de Sterling Corp, Caleb y Victoria no se atrevieron a regresar a su destartalado alquiler con techo de hojalata,
Se movían como ratones asustados, cambiando constantemente de escondite en los rincones más lúgubres de la ciudad, sobreviviendo con el escaso dinero que obtuvieron al empeñar la última joya de Victoria. Pero ese dinero ni siquiera les alcanzaba para cubrir los intereses. Los acreedores no tardaron en encontrarlos. En una tarde húmeda, varios hombres con tatuajes y rostros sombríos los acorralaron en una habitación de motel barato. Sin advertencias, sin negociaciones, Caleb fue recibido con una brutal paliza. Puños y botas llovieron sobre él. El crujido de huesos y aullidos de dolor resonaron en la pequeña habitación. Victoria gritó, intentando detenerlos, pero fue empujada violentamente contra la pared, silenciada por el impacto. Los hombres se llevaron todo lo de valor, incluyendo un viejo reloj que Victoria llevaba. El líder, un hombre con una cicatriz, clavó el talón en el rostro magullado de Caleb y le dio un plazo. 3 días, capital más intereses, ni un centavo menos. Para la próxima vez, no solo usarían los puños. El miedo, como una enredadera fría, estranguló el corazón de Caleb. Sabía que esta gente no hacía amenazas de ídolos. 3 días no podría reunir ese dinero ni aunque robara un banco. Quedarse significaba la muerte. Antes del amanecer del día siguiente, mientras Victoria dormía de agotamiento y conmoción, Caleb tomó una decisión. Robó los últimos billetes que Victoria había escondido debajo de la almohada para comer comida y, como un fantasma, salió del motel. Evitaba cualquier transporte que requiriera identificación, corriendo a ciegas a través de un laberinto de callejones y edificios abandonados. Sintió ojos en su espalda. Cada susurro del viento lo aterrorizaba. Encontró un refugio temporal en un edificio en ruinas a la espera de ser demolido. Era alto, abandonado, un esqueleto de hormigón y varillas. Se acurrucó en un rincón sin ventanas en el último piso, apenas respirando. Tal vez era el agotamiento o la paranoia inducida por el terror. En la oscuridad, creyó oír pasos y voces apagadas desde abajo. Están arriba. Definitivamente, no puede correr lejos. Un terror absoluto se apoderó de él. Saltó como un resorte en espiral, corriendo a ciegas a lo que creía que era la seguridad del acceso al tejado. En la oscuridad, no podía ver dónde pisaba. En un recodo de la escalera, donde la barandilla se había oxidado hacía tiempo, su pie se topó con el aire vacío, con un jadeo corto y agudo, seguido del sonido de escombros cayendo. Se desplomó 6 pisos. Ruido sordo. El pesado y húmedo sonido del impacto resonó en las silenciosas ruinas. Minutos después, hombres con trajes negros lo encontraron. Caleb yacía retorcido sobre el frío hormigón, con un charco rojo oscuro extendiéndose bajo él. Tenía los ojos abiertos de par en par por el terror, pero había perdido el aliento. Cuando llegó la noticia, yo estaba firmando los últimos papeles de una adquisición. Marcus informó de la muerte de Caleb con calma, como si hablara del tiempo. No dejé de escribir, solo me desmayé. El fin de Caleb quedó escrito en el momento en que tomó el dinero para dejar a Victoria, en el momento en que aceptó ser mi peón. La codicia, la cobardía y un pequeño giro del destino fueron suficientes para enviarlo al infierno. Victoria no se enteró hasta el mediodía del siguiente, al oír los susurros de desconocidos en la calle, mientras recogía botellas vacías para intercambiar por comida. En ese instante, su alma pareció evaporarse. Su familia se había ido, su padre estaba paralizado, y ahora el amor por lo que había sacrificado todo había terminado de una forma tan espantosa y patética. Se quedó congelada, mirando al vacío, su mundo derrumbándose en polvo. Lo último que la sostenía se hizo añicos. Se tambaleó de vuelta al paso subterráneo del puente donde habían estado agachados. Allí encontró un cuchillo oxidado, pero afilado, desechado por un vagabundo. Agarrándolo, con los ojos fijos en una mirada de mil, murmurando el nombre de Caleb y maldiciones incoherentes, espetó. Como un animal acorralado, cargó contra el hombre que acababa de llegar. Acreedores enviados para averiguar que Caleb estaba realmente muerto. Fuiste tú mataste a Caleb, te mataré, chilló, blandiendo la hoja oxidada salvajemente. Los hombres no tomaron en serio a la mujer demacrada e histérica, esquivando fácilmente su débil ataque. El líder mostró una mirada de fastidio. Maldita sea. Él esquivó la hoja y le dio una fuerte patada en el costado de la rodilla. Chasquido. El sonido de un ligamento desgarrándose fue claro. Victoria dejó escapar un grito despechado y se derrumbó. Otro hombre la siguió, pisoteándole la otra pantorrilla sin piedad. Un crujido sordo. Yacía como un montón de barro, con las piernas torcidas en ángulos annaturales. El dolor la hizo desmayarse al instante y el cuchillo oxidado cayó al suelo. Los hombres escupieron, maldijeron su mala suerte, confirmaron que Caleb estaba muerto y que no querían molestarse con la mujer ligielas. Se dieron la vuelta y desaparecieron en el callejón. Victoria no murió, pero cuando despertó bajo el frío puente, sus piernas habían perdido toda sensibilidad. La agonía llegó en oleadas. Intentó moverse, pero solo pudo caer indefensa al suelo, sin dinero, sin hogar, sin familia, y ahora había perdido la capacidad de mantenerse en pie o caminar. La otrora orgullosa Ayeris de Vance Enterprises ahora arrastraba sus piernas rotas por el suelo,
arrastrándose para buscar restos de comida en los montones de basura, soportando las miradas mezcladas de lástima y asco de los transeúntes. Su mente vagaba dentro y fuera de la realidad. A veces se reía nerviosamente, otras veces rompía a llorar, murmurando nombres una y otra vez. Caleb, papá, Julian y un tardío. Me equivoqué al pensar que nadie me escucharía. Unos días después, en el último piso de la torre Sterling Corp, Marcus estaba detrás de mí, hablándome con respeto. Se confirmó la muerte de Caleb River. Las autoridades se habían hecho cargo del cuerpo. Victoria Vance tiene una discapacidad permanente y es mentalmente inestable. Actualmente vive en la calle, sobreviviendo, mendigando y rebuscando entre la basura. Su estado es crítico. Su esperanza de vida es mínima. La quiebra y la liquidación de Vance Enterprises han finalizado. Todos sus activos valiosos se han fusionado con Sterling Corp. Richard Vance permanece hospitalizado, atendido por una Eleanor Vance con problemas mentales. Están vendiendo sus últimos objetos personales para pagar las facturas médicas. No representan ninguna amenaza. Me quedé frente al enorme ventanal, contemplando la próspera y fría ciudad bajo mis pies. El sol poniente bañaba el bosque de acero con un brillo lúgubre. Todo el ruido, la traición, los obstáculos han sido completamente eliminados. Victoria, Caleb, la familia Vance usaron su avaricia, estupidez y traición para forjar su propio camino a la destrucción. Simplemente les di un pequeño empuje y luego, con calma, coseché el botín. Ascendí levemente. Marcus se retiró en silencio. Me quedé sola en la oficina. En el silencio absoluto se respiraba una sensación de poder y control absolutos. Mi mirada